Bueno, bienvenidos una vez más al canal de Floreciendo. Mi nombre es Flor. Hoy vamos a continuar con la serie de entrevista, debate, un poco de las dos cosas. Para mí hoy es un poquito diferente porque la astróloga que invité es uruguaya también. Y bueno, normalmente somos un poco menos, entonces está buenísimo. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias, Flor. Un placer. Y comentar que, bueno, ella, como van a ver que dice ahí abajo, ella trabaja con astrología humanista principalmente y también de vez en cuando le pone algunos toques de la parte evolutiva. Van a entrar otros compas de la red de astrólogos millennial, que es los que tenemos tránsito de Plutón en Escorpio. De hecho, acá les muestro que tengo mi remerita de Plutón en Escorpio, Me haciendo encanta. homenaje. Y Nicole justamente es Plutón en Sagitario, por unos poquitos grados, pero es Plutón en Sagitario. Ya entrevistamos a dos Plutón en Libra y estoy en la búsqueda de captura de Plutones en Virgo, que también hay menos en las redes sociales, así que es un poco más complejo. Pero bueno, hoy ¿de qué tema vamos a hablar? Vamos a hablar de la astrología y el fanatismo. Justamente la generación de Nicole, además, bueno, vos habrás notado que sí manejan otro tipo de redes sociales o son mucho más masivos o han llegado a mucho más convocatoria. Entonces, este tema del fanatismo y cómo llega a través de esta generación me parece bien interesante. Así que, primero que nada, ¿qué entendemos por fanatismo? Vamos a comenzar por el principio, ¿no? Vos, por ejemplo, ¿qué entendés por fanatismo? Mira, primero que nada, Flor, gracias. Gracias por la invitación, que a mí me encanta estar acá. Desde que vi tu trabajo y tu forma de operar, me encantó. Y mira, el tema del fanatismo, yo creo que va más allá de las razones, ¿no? Va más allá de la lógica, va más allá de lo que se pueda explicar con coherencia. Es Ujú. como, siento que es algo que nos une, y digo nos, y yo no me asumo fanática de nada, pero sí es cierto que es como este sentido de pertenecer a un grupo porque queremos, admiramos, gustamos de lo mismo. Ajá. Y creo que sí es muy enseguecedor muchas veces, ¿no? Este tema del fanatismo, porque ahí es donde entra esta parte de que las razones y la lógica muchas veces no van de acuerdo con los actos, ¿no? A veces no tiene coherencia. Mm. Porque apoyamos esto, hacemos una cosa que no tiene nada que ver. Ujú, Entonces, creo que sí, que el ujú, fanatismo es algo que despierta un instinto muy primitivo en nosotros, ujú, pero que a la misma vez hay que saber manejarlo, ¿no? ujú. Bueno, eso que decís justo, y por eso elegí este tema, por la figura de Sagitario, ¿no? Que es como una combinación entre lo primitivo y lo elevado, ¿no? Entonces, justo en el fanatismo Tal cual. parece que quedará como más en lo primitivo, ¿no? Como que falta esa otra parte de, como decís, de conciencia, para qué hacemos esto, etcétera, ¿no? Ah, bueno, eso. Y después esto de el radicalismo que tiene generalmente, el fanatismo lleva al Sí. radicalismo, ¿no? No sé cómo vos lo podés vincular, por ejemplo, en el eje de Géminis-Sagitario, eso, ¿no? Siendo de esta generación. Yo creo que a veces el radicalismo lo que no hace justamente es la inclusión, ¿no? Que con Géminis empezamos como a intercambiar. Es como, bueno, a ver, esta es mi verdad, ok, ¿cuál es la tuya? ¿Y qué pensás y qué opinas? Intercambiamos y ahí nos empezamos a nutrir y después nos hacemos un grupito, ¿verdad? Mm, Pero siento que con la parte de Sagitario lo que es como, bueno, esta es mi verdad y la verdad no miro, no sé, no veo cuál ah, es la tuya. ¿No? Esta es la tal que yo voy cual. a defender y porque sí. Y cuando hay algo que no se puede explicar, y bueno, y no sé, y la fe y la confianza, y esas palabras que son muy sagitarianas, ¿no? Sí. De bueno, porque yo creo en esto. Entonces, a veces sí, carece como de razones y de inclusión. Es como, ok, ya no intercambio tanto contigo, si estamos de acuerdo, genial, vamos juntos, pero si no, no sos parte de mi manada, por así decirlo. Sí, ahí va. Yo te quería preguntar, ¿vos tenés algo en Sagitario, por ejemplo, en tu carta? Aparte de En mi Plutón. carta tengo a Plutón, Plutón ahí Únicamente está a solito Plutón, haciendo todo. wow.
Toda su fuerza le está haciendo ahí solito. Sí, 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 Madre mía. solamente Plutón en Sagitario. De hecho, soy de la cuadratura de Plutón-Saturno, Saturno en Piscis. Ah, Entonces es como que tengo a Saturno ahí arriba del ascendente y creo que eso también como que lleva mucho, ¿viste? sí, A mi parte sagitariana, ese Saturno le hace como esto de, para, yo estoy arriba del ascendente, claro, realidad, ¿no? Pongamos claro. un poco los pies. Claro. Bueno, ahora que Ya, decís, claro, eso es un factor súper importante. Bueno, el aspecto, ¿no? Eso es clave, pero hablar de la tal generación cual. de Plutón en Sagitario, a mí justamente Ujú. a veces me ha pasado que me cuesta, ¿no? El diálogo cuando no hay ningún planeta que esté haciendo un poco de bajada a tierra, porque realmente es fuerza imparable que van siguiendo sus ideas y listo. Ahora, por ejemplo, lo que vos decías, yo tengo Marte en Sagitario y haciendo introspección, a mí me pasa mucho eso en un debate, sobre todo en el mano a mano con una persona, que eso que vos decís como de esta es mi verdad, ¿no? Y muchas personas, no fanáticas, ¿no? Pero me han llegado a decir, bueno, como que hay un nivel de cerrarse, ¿no? De poner el foco ahí y es eso. Entonces tiene que ver un poco con esto los Sagitarios de tomar una decisión, de ir por ese lugar. Mira, ahora que estábamos hablando, te juro que la volví a abrir porque me parecía, yo tengo a Júpiter también en Sagitario. Ah, Y ahí hay un tema de equilibrio, ahora que hablas de Marte, yo tengo a Marte en Leo también, entonces es mucho fuego, ¿no? Y creo que un poco el fuego también tiene eso de la decisión, de mm, bueno, yo voy a iniciar, yo mm, voy a ir, ¿y mm, a dónde? Y bueno, pará, no sé a veces, pero es que mm, yo tengo que moverme y tengo que defender algo y también esto de que algo me mueva a mí, mm, mm, porque si no, la vida no tendría esa chispa, esa emoción, ¿no? Eso que nos hace realmente estar constantemente desafiándonos y mm, defendiendo lo que realmente nos gusta o lo que sentimos que nos hace bien o que nos identifica también. Hay que tener cuidado a veces con mm, identificarnos mucho con esto, ¿no? sí, Identificarnos con lo que nos fanatiza, a veces nos puede llevar como a ese desequilibrio. ajá. Sí, creo que igual, siguiendo lo que vos decías, no sé si, ¿cómo decir? Bueno, como que se tocan un poco lo del fanatismo con el dogma, la secta, ¿no? Podríamos Ujú, unir todo eso de una forma que es toda una tal búsqueda cual. de pertenencia, que surge primero como con una Ujú. idea, ¿no? Pero ahora que decís vos, por ejemplo, que tenés Júpiter en su domicilio, en realidad ese es el deseo de buscar, de encontrar. Eso yo lo veo como algo sano y virtuoso, ¿no? La búsqueda, el permitirse equivocarse. Si tengo un error, bueno, lo tengo, ¿no? Eso también es Sagitario, no pasa nada. Lo reconozco y vuelvo a ponerme en búsqueda. Cuando hay fanatismo no hay reconocimiento del error, no hay eso, no hay No, autoconciencia, claro. claro. Pero estamos hablando de Plutón Sí, sí, yo, ujú, exacto. y creo que ahí entran otros temas, Seguí tranquila que porque ahí entra el tema de cómo ve y cómo ha usado la astrología según tu criterio, cómo ve tu generación o cómo te sentís vos dentro de esa generación cuando se aborda la astrología, por ejemplo, en las redes, ¿no? Que es donde más creo yo que tu generación la comparte, ¿no? Sí, a ver, acá es delicado no entrar en dicotomías o diferencias de criterio, así que con todo el Sí, respeto del mundo lo voy a abordar desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo veo. sí, sí. Mi generación, yo siento que somos personas que crecimos con el boom de la computadora, del internet, de los celulares, del que cada vez había uno más adelantado y más evolucionado y era mejor y había más información. Y empezamos a tener esto de que antes estudiábamos capaz que de un librito que vos ya sabías dónde estaba todo, en qué página, cómo se encontraba. Y empezamos a buscar información en otros lugares. Y las fronteras se empezaron a desdibujar y yo podía acceder a información de lo que decía una persona en España, de lo que pensaba una persona en Estados Unidos, de lo que, Ujú, ¿no? Entonces como que las fronteras se empezaron a desdibujar, que creo que es algo muy sagitariano, ujú, que Plutón vino como a depurarlo
¿Y qué sucede también? Que empezamos a tener información no Sí, tan sí, confiable por sí, la libertad de expresión, porque yo puedo subir hoy un artículo y decir que la manzana adentro cuando la cortas es colorada y va a haber alguien que lo sí, va a buscar y que lo va a leer y que capaz que se convence. sí, sí, sí. Entonces, acá entramos con la parte de lo que es probable y lo que no. Yo creo que hay mucha coherencia en los ciclos evolutivos, por eso después un Plutón y Capricornio, ¿no? Bueno, vamos a poner un poco de realidad en todo esto. A ver qué de todo eso que creamos, qué puede quedar y qué puede sobrevivir y qué no. Mm, mm, Y bueno, hay mucha información, entonces eso a veces en la búsqueda de informar o de ayudar o dar un mensaje, también Sagitario tiene esta figura del mensajero, ¿no? El sabio, el filósofo, el que va por ahí dando como información, herramientas. mm, Y claro, a veces hay que tener cierto cuidado como que en qué nos enganchamos con todo eso, porque mi generación tiene tan marcada esa cosa de que siempre hay mucha información y con Plutón lo queremos llevar al extremo. Nosotros queremos saber todo de un asunto y por favor explícame todas las variantes. Y ahí es mm, que entra a veces que queremos saber de un tema y terminamos ¡guau! Perdidos en la estratosfera porque llega un punto que es demasiada información. mm, Entonces a veces manejamos mucha información. Yo hay cosas que sé que no sé cómo las sé. Yo ujú, empecé en astrología de grande y sí, cuando le conté a mi papá me dijo, pero vos jugabas con un software de astrología en la computadora cuando eras chiquita, me dijo. Y cuando él me lo dijo, a mí se me desbloquearon recuerdos de que algo yo tocaba, no me preguntes qué. Me acuerdo del mapa astral y sí, aspectos, no me acuerdo nada más. Pero cuando mi padre me lo dijo fue que ahí se me desbloqueó. Y yo dije, ¿de dónde yo? También un poco de mi padre de interés, ¿no? Porque eso en la computadora no apareció solo, alguien lo puso. Pero esto de que, ¿de dónde a veces traemos información? ¿No? sí, Los Plutón en Sagitario yo creo mm, que a veces traemos información muy para atrás mm, y hay que mm, empezar a discernir entre lo que es esto, ¿no? Lo que se sabe porque se estudia, porque se aprendió, lo que se tiene por sabiduría, por experiencia, y porque lo pasamos por nosotros mismos en nuestro propio cuerpo. Y la astrología, al ser tan abierta, mm, porque no tiene un bien, un mal, un sí, mm, un no. Un mismo mm, emplazamiento puede tener diferentes connotaciones. Para mm, una persona, según su contexto social y de vida, puede, o sea, definir diferentes cosas. mm, Entonces siento que, eh, ¿quién puede salir a decir que eso no es cierto, que no es verdad? mm, Y difícil. Entre nosotros no nos vamos a estar haciendo eso. mm, Pero es cierto que siento que se ha utilizado este tema para que se sientan algunas personas como guiadas mm, o acompañadas, pero que muchas veces termina en el estigma, ¿no? En esto de que me termino estigmatizando, porque si yo me levanté y vi que a mi signo hoy le tiene que ir mal, entonces capaz que ya ahí arranqué el día con el pie izquierdo, o me pasa una y sí, ya lo asocio, ¿no? Y sí, como que me convenzo de que eso va a ser así. sí, Y los Plutón en Sagitario, que somos un montón, porque Plutón pasa mucho tiempo por signo, tenemos que saber poner el pie. Cada tanto saber bajar estas cosas a la tierra y decir, bueno, ¿hasta dónde yo voy a dejar que esto me guíe o me lleve o me arrastre, por así decirlo? sí, Porque muy bueno. es muy delicado porque te Sí, puede condicionar mucho en tu día a día, ¿no? sí, Puede llegar a tener una influencia muy plutoniana, ¿no? Esta manipulación de exacto, que como te convencí de una idea, ¡puf! Vas a ir por ahí sí, haciendo lo que esto haya mandado en tu subconsciente, porque te lo siembra ahí, te queda ahí. sí. No sé cómo lo ves vos, que sos de una generación diferente. Sí. Bueno, yo lo veo como, para mí la generación de Plutón en Sagitario, desde mi punto de vista, le dio mucha visibilidad a la astrología y a otros tantos estudios, ¿no? Le dio mucha visibilidad, le dio cercanía a la gente, ¿viste? Lo hizo más pueblo, vamos a decir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eso también es para todos, el Sí, conocimiento es para todos. tal cual. Pero también siento que, bueno, como tenemos que hablar de esta dualidad que tiene Plutón, que es el poder, pero también es el exceso de poder lo que genera,
he notado eso, como, bueno, Ujú. por un lado sí veo gente, no sé, muy joven, que apenas, o sea, es obvio que su vida, sus años de vida no le pueden haber dado esa experiencia, ¿no? Entonces están hablando de, muchas veces, antes era, ¿no? El que leía los libros y repetía lo que leían los libros. Bueno, Plutón en Sagitario muchas veces puede estar repitiendo lo que escuchó de alguien que le resonó, viste esta cosa de la resonancia, que ellos utilizan mucho esta palabra, me resonó y listo. Te Esto es resuena. conocimiento ya, porque me resonó. Entonces, no lo constaté con nada, pero bueno. Y otra cosa que me parece bien interesante, como te decía, lo del fanatismo, esto de los dogmas, etcétera, porque es bien curioso porque es la generación que más ha cuestionado los sistemas, por ejemplo, las instituciones, ¿no? Como la iglesia, etcétera. Total. Y Sí. justamente por eso es bien interesante cómo Plutón en Sagitario va a ser el que más lo cuestione y sin querer va a ser el que más lo pueda llegar a reproducir otra vez. O sea, lo vuelve a encarnar, pero de otra forma, ¿no? Más moderna. Entonces ahí entra el tema de la astrología, por ejemplo. También siento que podrían ser víctimas, mayormente, ¿no? Ellos también más víctimas de esto, de manipulaciones en general, ideológicas, porque es como que falta la parte como te digo, de la parte de estar en la tierra, de tener la experiencia, de constatarla, de pasarla por el cuerpo. Y por otro lado, siento, a ver qué te parece, que una vez que Plutón en Sagitario entró en la, bueno, además que se mueve mejor en las redes, no todo lo digital y todo, para nosotros que somos Plutón en Mm. Escorpio, que nos hemos tenido que igual adaptar y salir, ¿no? De signo fijo, estar ahí adentro y chao, bueno, está, vamos a compartir un poco. Y Plutón en Sagitario siento que le dio visibilidad y convocatoria. Y yo lo que siento es que mucho de lo que pasa hoy en las redes, tal como se mueve la información, como se mueve el conocimiento, es responsabilidad de todo porque ellos, viste que es esto de la convicción, de vamos por acá y todos vamos por allá, ¿viste? Entonces terminamos Sí. generando una lógica de intercambio de conocimiento que me parece que los líderes son Plutón en Sagitario. Sí, a ver, voy a hacer una pequeña salvedad para quienes nos escuchan que no estudian astrología o que no estén muy Bien. empapados en el tema, para separar dos cosas. Una cosa es el emplazamiento de Plutón en Sagitario o de Plutón en cualquier signo, Mm, por acontecimiento social, por lo que mueve, lo que genera, lo que muestra, y otra cosa es lo que hace cuando se posiciona en una carta natal. Entonces, yo creo que como acontecimiento social, sí se vio, porque Plutón tiene su lado cruel. Plutón tiene su lado, o sea, su lado de te voy a mostrar qué poderosa que puede ser esta herramienta, pero por otro lado te voy a mostrar toda la cara fea, te voy a mostrar el sí, esqueleto, ¿no? sí. De qué está hecho. Entonces, crecimos, creo, éramos niños, cuando vieron unos de los acontecimientos más fuertes con respecto a las ideologías, con respecto a las creencias, con respecto a las religiones, ¿no? Ujú, Las cosas que pasaron, ujú, que no quiero entrar demasiado sí, porque de verdad yo era muy chiquita cuando eso sí, pasó, pero crecimos como con eso en alguna parte de nosotros, de que esto es peligroso, sí, de que hay que tener cierto cuidado, sí, ¿no? De qué me voy a convencer, de qué es lo que voy a defender, con respecto a las religiones también, hasta dónde pueden ir. Por eso las cuestionamos también y decimos, a ver, ¿hasta dónde vos vas a decidir lo que yo voy a hacer? ujú, Pero también es cierto que el ser humano tiene esto del sentido de pertenencia, de que necesita también ser aceptado, necesita ser querido. Entonces, no pueden ir tanto como unos rebeldes sin causa a decir, no, bueno, soy el único que voy a hacer algo diferente. Es como, yo voy a hacer algo diferente, ¿quién viene conmigo? exacto. ¿No? Y vamos todos a ser como parte de este movimiento. Y creo que hay ciertos emplazamientos puntuales, como hubieron, en mi caso es la cuadratura con Sí, Saturno, pero se fueron haciendo diferentes aspectos durante toda la generación que fueron marcando diferentes tipos, ¿no? Y esto que vos decías de lo que es probable, lo que se comprobó, lo que no, mm, lo que se testeó, mm, eh, creo que viene muchísimo, muchísimo de esta parte sagitariana de decir, bueno, yo lo voy a defender igual, ¿no? mm, Plutón es esto, a veces es ese sesgo mm, de no lo puedo terminar de entender, pero lo siento igual, es parte de mí. mm, Algo que nos rige mucho a nosotros es esto de sentir que no sentimos lo suficiente, no sabemos lo sí, suficiente sobre nada.
Porque Exactamente. cada tema que vos te metas a ahondar tiene Mm, un montón de cosas más atrás. No sabes lo que me llevó a mí con respecto a la astrología, por ejemplo, que es el tema que estamos abordando ahora. Hay tantas ramas, sí. son todas tan similares si se quiere, entre ellas tienen una coherencia igual. Hay una base, yo siento que en la astrología hay una base, solo que hay diferentes tipos de interpretación, pero Ujú, el lenguaje es uno mismo. mm, Entonces creo que a veces el obsesionarnos con saber mucho sobre un aspecto nos lleva a que vamos a escuchar el pro y la contra, el que te dice que sí y el que te dice que no. Entonces llega un momento en el que hay que tomar una decisión de para dónde voy a ir y mm, qué es lo que voy a aceptar. mm, Sé que la astrología ya no es inamovible, como fue en algún momento que hasta se decidía en qué fecha iban a ser un niño por, según lo que decía el astrólogo, sí, ¿no? Pero que sí tiene este rol hoy en día en la sociedad y fue como un poco lo que marcó también Plutón en Sagitario, de ser, bueno, el que trae consejo, el que trae la guía, el que trae el acompañamiento y desde un punto de vista positivo, claro. ¿no? Porque Sí, Plutón antes veníamos de una generación, somos hijos de una generación de Plutón en Libra, en realidad nosotros. sí, Plutón en Libra, ustedes son como el primer hijo, ¿no? El hijo que la vivió porque el padre no sabía lo que tenía que hacer. Entonces la vivió muy fuerte ese Plutón en Escorpio. Y después viene el segundo hijo, el que ya tiene el camino claro, alineado, el que bueno, está, no todo tan oscuro, vamos arriba, ¿no? Si le ponemos buena cara es más fácil. claro. Pero siempre va a estar eso de que el hermano mayor sabe lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que atravesarlo, todos estos procesos para sentirse con propiedad, Mm, ¿no? De hablar o de explicar o de ayudar, mm, porque se sabe la profundidad que tiene para atravesar una persona y para transformarla, a mm, veces el simple hecho de tener una conversación, mm, tener una lectura de carta natal. Es un punto muy delicado, ¿no? Que te puede llegar a convencer de cosas mm, pero muy grandes, y que mm, van a quedar ahí, que van a seguir actuando en vos. Entonces mm. creo que está un poco eso, ¿no? La salida de este Sagitario, decir, bueno, vamos a ponerle buena cara, Buena que cara. está comprobado que si tenemos una actitud más positiva y apertura, realmente hay cosas que sí mejoran o que sí vemos posibilidades donde quizás una mente más cerrada o menos Mm, positiva no las ve o no se anima a mm, explorarlas, mm, pero también es cierto que podemos caer en ese positivismo tóxico de no mm. hacernos responsables. Sí, sí, Otra palabra de Sagitario, la sí, irresponsabilidad, ¿no? De ir total. liviano por ahí. Sí, re. Eso sí me parece re importante. Sí, claro, eso me parece re importante porque, a ver, claro, ¿qué pasa? Que al ser una generación que comparte con tanto verdadera y tanta convicción, ¿no? Cuando habla de astrología o el astrólogo de esta generación verdaderamente lo hace con esto, con esta verdad interior, capaz que muchas veces genera, ¿no? Se genera, en otro campo se empieza a generar la oposición, ¿no? Entonces hay cada vez más gente, yo siento que está en contra de la astrología, ¿viste? Justamente que la confronta, que no, yo no creo, todo esto de no creo en la astrología y todo, se empieza a hacer cada vez más visible también, ¿no? Porque tiene que aparecer la otra parte que corresponde a esa parte Siempre. también. Entonces eso me parece interesante, pero ahora, entrando en este tema de, como dice, por ejemplo, Jung, que dice, bueno, lo que rechazás, te convertís en lo que rechazás, ¿no? Y vos que decías, yo crecí con esta mirada de que, por ejemplo, la religión en general, vamos a hablar muy en general, es peligrosa. Ujú. ¿Cómo podríamos notar en estas figuras, que para mí el astrólogo hoy es la figura más parecida a la figura religiosa en otros momentos? ¿Cómo podríamos eso Ujú. notar? ¿Cómo lo notarías, ¿no? Si la astrología se está convirtiendo o no en una religión. Yo creo que, y otra vez va a entrar acá mi Plutón, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, porque nosotros no es que tenemos una deidad, ¿no? Acá el Mm, astrólogo no te dice, vos tenés que ir a rezarle al sol, vamos a... mm, no, nosotros usamos figuras mitológicas ujú, para explicar con mayor facilidad ujú, un arquetipo, ajá, ¿no? Podemos hacer referencia a los dioses, pero de ahí a sí, decir que tenemos que hacer lo que los dioses mandan, fue otra era, otra etapa, ¿no? sí, Entonces siento que
Para hacer una religión, primero que nada, carecemos de deidad. Por- Al menos en mi Sí. caso, yo no promuevo ningún tipo de esas cosas, ni tampoco nos asumimos perfectos, que hay entre otra cosa de la astrología, ¿no? Esto de que se cree que como que sabes lo que va a pasar y que todo va a ser Mm, perfecto. Y creo que a nosotros mismos los tránsitos nos atraviesan a veces a puntos que no sé en tu experiencia, pero yo a veces ni en las redes sociales puedo aparecer. Es como, bueno, ya está. Porque creemos que sabemos o que sabemos lo que podemos esperar, pero en realidad siempre la vida tiene como este factor sorpresa de, bueno, ¿y ahora con esto qué vas a hacer? mm, O sea, sí, sabías que iba a ser por ese lado, que creo que es como la función que viene a cumplir la astrología, de explicar, de entender, de conocer y de poner luz, sí. ¿no? Para saber más o menos por dónde puede ir la cosa. Ah, viene por mi lado profesional, ah, viene por mi lado familiar, ok, ahora entiendo. Yo era Claro. muy escéptica, vine a la astrología tratando de entender, porque por un motivo yo hacía siempre lo mismo. Y, Yo estaba convencida de que por algo habían sí, ciertos tópicos en mi vida que tomaban sí. como relevancia en fechas puntuales y decir, acá algo está pasando, pero no me digas que signo por signo, ni en el horóscopo tampoco, porque si Claro, no, ¿cuántos somos? claro. ¿Viste cómo se ¿No? da O eso? sea, no, Sí, se da eso que decís, de tal que cual. porque conocemos, a veces creo que rondamos como en la periferia de la astrología, ¿no? De conocer los 12 signos, de que el signo solar con el que vos naciste, ahora de a poco se va sabiendo signo solar, Sí, lunar y ascendente, pero encima saben el ascendente, pero no están seguros de que nacieron a esa hora, y entonces, ¿entendés de que hay como sí. un tema de mantener como muy liviano, se está tomando muy a la ligera esta cosa de decir, Ujú, bueno, ah, sí, yo ya sé, yo entiendo, porque entré, ah, sí, yo leí algo al respecto. ujú, Entonces, ujú, tenemos que elegir, siento que somos una generación que tiene que elegir entre o ahondar y realmente entenderlo, interpretarlo, o pedir ayuda para que alguien más lo haga por nosotros de una forma responsable, o no manejarlo. sí, Listo. mm, Pero mm, hay que tener como cierto cuidado de hasta dónde vamos a dejar que influya, porque si no, si nos vamos a tomar tan en serio signo solar, lunar, ascendente, tenés que conocerle los aspectos. claro. Y sí, y si te empezás a meter cada vez más allá, tenés que terminar de entender tu carta Sí, natal. eso. Entonces Eso no es es, súper clave. viste, Mm, no es un tema tan, me parece a mí que no es un tema tan liviano como se está haciendo. Entonces, claro, en el afán, que lo entiendo, no es fácil manejar las redes sociales, no, estamos en un momento en el que hay mucha apertura, que todos queremos llegar, mm, entonces es como tener ese kiosquito y decir, sí, bueno, ¿y qué voy a contar? ¿Y a quién le cuento qué? Entonces tenés que claro. elegir entre dar conocimiento como muy profundo y capaz que solamente algunas personas lo van a poder entender porque ya lo aprendieron o lo Mm, estudiaron, o dar un contenido un poquito más soft, pero en ese sentido de, vos decís esto de hacerlo mm, pueblo, de hablarle a todo el mundo y de que sirva para todos y que al que le resuene que se lo quede y al que no, claro. ¿entendés? Mm, Eso es lo que yo no comparto. Y sí, ahí es que digo con total respeto a todos los colegas que lo practican de esta forma y que realmente sienten que es una contribución, sí. que hay que tener este cuidado en el manejo Mm, para saber diferenciar. Por ejemplo, cuando es por ascendente, yo siento que es como mucho más acertado. Cuando es por ascendente, ahí sí puede sí, llegar a tener como cierta efectividad y que hay muchos astrólogos que incluso hacen esta salvedad de decir, miren su carta natal igualmente, vean realmente dónde les sí, cae, ¿no? Esto de, sí. quieren entenderlo, bueno, les vamos a dar una idea, pero mírenlo. Perfecto, hasta ahí, genial, vamos. Pero esto de Sí, convencerse porque sí, simplemente mm, por un signo solar, porque conozco como la puntita del mm, iceberg, me parece que es mm, donde entra esto de querer abarcar mucho mm, y tener que a veces resignarse a que no vas a poder abarcar tanto, mm, que mm, no es sí, para todos, porque si no generamos esa desinformación, esto que decías vos, de la contraria, decir, ah, no, yo no creo. Y claro, ¿sabes cuánta gente ha tenido, no sé, un cáncer con ascendente en Aries? Me dice, yo no soy de cáncer, ¿no?
Y claro, pero porque estás sintiendo una Claro. energía muy potente que es muy contradictoria con tu signo. Y Ujú, ahí cuando se entiende dicen, ahora toma sentido. ujú, Ahora vi mi luna, ahora vi mi Plutón, ahora tengo un ujú, estelium ujú, en la otra punta, quizás. ujú. Entonces esas cosas, ¿no? De realmente tomarse el tiempo, de conocerse, de entenderse y de a partir de ahí sí, a seguir. Claro, Porque si no genera sí, esta cosa y que también excluye, ¿no? Es como, si no te resuena, sí. no es para vos. Bueno, eso que decías vos de escepticismo, yo sí creo que en esa generación, en tu generación, hay muchas más personas, como te digo, ¿no? Esta cuestión de súper apasionados, vienen, wow, me voy a hacer la carta natal, me dijeron que era lo mejor, ¿no? No se acercan ya claro, claro, Claro. con un nivel. Y ahí nos agarra Flor, vos y nos sentaste. Claro, nosotros es como, bueno, a ver, te escucho, a ver qué me vas a contar, ¿no? Primero, pero claro, obviamente que cada generación tiene, como bien dijimos, desde el lugar del astrólogo, yo siento que eso, el nivel de escepticismo, o por un lado, ¿no? Es como lo niego porque soy un rebelde, pum, ya está, esto me define, entonces lo niego porque intuyo que hay algo en la astrología que se me parece a la iglesia, entonces lo voy a rechazar porque ya no quiero que nadie me diga absolutamente nada, ¿no? Lo Y que viene tengo la que idea hacer. de, sí, y viene la idea de yo soy mi propio guía. Entonces, o sea, yo soy mi propio consejero, entonces yo no voy a cederle el poder a nadie. Entonces ahí aparece el astrólogo también, que de alguna manera yo creo que promueve, el astrólogo de esta generación está promoviendo que cada persona, ¿no? Indague su propia carta, ¿no? Y la figura del astrólogo profesional como tal queda como desdibujada también, porque es como, ¿me entendés? O sea, hay psicólogos, hay Obvio. médicos y hay carpinteros, pero la figura del astrólogo queda desdibujada, porque vos te puedes mirar tu carta, te la puedes interpretar solo, ¿no? Y vos vas a ir aprendiendo, ¿no? El autodidacta, pero desde este lugar de rebeldía, de no necesitas que nadie te mire la carta, ¿viste? Vos mismo ya sabés. Entonces, bueno, también me parece bien interesante y la distorsión que puede haber ahí de la información, del conocimiento, que algo que se usa mucho, se habla en esotérica y que tiene mucho que ver con los Sagitarios, ¿no? Es la profanación de los símbolos. Cuando yo los abro demasiado, Total. empiezo a compartir con todo el mundo y le digo, mirá, tenés que fijarte donde tenés la luna en tal grado. A mí me choca un poco eso cuando hay un eclipse, ¿viste? Por ejemplo, y ahí aparecen millones de videos de repente diciendo, bueno, para fijar Mm, tu carta tenés que claro. ir a tal, tal, ¿no? Y si lo pensás bien, decís, bueno, si, ¿qué pasa, no? Porque se puede llegar a extirpar de lo cultural la figura del astrólogo. Sí, yo creo que, a ver, leer tu propia carta natal y con objetivo es difícil, es Sí, difícil. muy difícil, muy No te voy a difícil. negar que como buena plutoniana en Sagitario yo lo intenté. Claro que lo intenté, obvio, lo Claro, intenté yo sola, lo analicé, me claro. anotaba punto por punto y no sé qué, ¿viste? Y siempre me terminaba perdiendo, y me terminaba perdiendo. Y yo dije, esto está sesgado por mí. Claro, muy Y bien. la mayoría de las terapias que he hecho, en el medio de la conversación, yo he creído tener la idea de que, porque esto, sí, entonces esto es así. Y después resulta que no. ¿Por qué? Porque tu propio cerebro te está protegiendo para que vos no escuches, que no veas eso que te va a doler. Es un instinto básico de que no voy a ver la realidad tan cruda. No, porque eso me Mm, duele. Entonces, perfecto, mm, esto lo omitimos. ¿Cuántas veces en una lectura de carta natal uno mismo como que parece que el oído se le fue sí, y después vuelve, sí. ¿no? Y hay Mm, ciertos puntos y aspectos puntuales que se olvidan. Por eso yo siempre ofrezco grabar el audio, que se queden con la información, que lo repitan las veces que haga falta, porque paso a paso, ¿no? mm, Uno se va abriendo a ver cada vez más allá y mm, cada vez tocar algunos puntos. A veces está justo por tránsitos muy afectado con una figura puntual, con un asunto puntual que mm, toma fuerza, que toma relevancia. Entonces no estás listo quizás todavía para escuchar la otra parte. Y mm, siempre va a estar este mecanismo de defensa que te protege de mm. eso que te puede lastimar.
total. Entonces yo creo que, a ver, no soy fan de esta palabra de que si no hay dolor no hay sanación. No es así. Pero es cierto que tenemos que también salir un poco de ese lugar de autosuficiencia, de que todo lo podemos hacer solos, de que yo ya me vi 3 tutoriales, entonces ya lo puedo llegar a hacer, porque es peligroso para uno mismo. Vas Mm, caminando por ahí mm, con algo que tu propia cabeza interpretó. mm, Entonces, ¿a dónde crees que te va a llevar? Te va a llevar, pero dando círculos al mismo lugar una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es eso que tiene Plutón sí, también? Que es sí, ese caminito, ¿no? A veces en el sí, que repetimos y repetimos el mismo comportamiento y que creemos que estamos evolucionando y no vamos a ninguna parte. sí. Por esto de no dejarnos ayudar o de no saber escuchar o recibir de parte del otro y cuestionarnos y Mm, decir, ah, ese fanatismo, porque eso que yo estoy defendiendo, eso que yo, de lo que estoy convencido, capaz que no, capaz que no mm, funciona, mm, capaz que no es así, pero a veces no mm, estamos listos mm, para hacerlo. Entonces creo que gran parte de todo este camino de deconstruirnos, de mm, salirnos del ego, de ir más profundo, de irnos entendiendo y analizando, integrarnos totalmente nosotros, integrarnos como mm, una totalidad, la parte fea, la parte oscura, mi parte mm, pesimista, mi parte negativa, mi parte que tiene mm, miedo, claro. todas esas cosas que a veces no quiero ver, ese es el camino para encontrarte con ese Dios que a veces estamos buscando afuera, con esa, Mm, porque aparte algo de Plutón en Sagitario también es esta querer sentir esa sensación de plenitud, querer sentir la sensación de felicidad, es decir, ir en la búsqueda mm, de esta felicidad también es parte de esta generación. sí. Entonces creo que en base a eso, viste, se fundan muchas de las cosas, de las corrientes que estamos viendo hoy en día en redes sociales, de Mm, bueno, yo sigo a esta persona porque todos los días me da este tipo de contenido, porque me lleva a esta sensación, o abro todos los días mi red social para tener ese shot de dopamina porque lo necesito, ¿no? Entonces, mm, todo en exceso, es como irse todo al exceso, ah, las compras, muchas mm, cosas están muy relacionadas, yo creo que se pueden llevar a relacionar con este aspecto y que realmente hay que poder parar y decir a ver qué es lo que tiene el otro para contarme y tener muy bien claro esta figura de cuál vamos a elegir. mm, El héroe no hace su camino solo, el héroe tiene un sabio, sí, pero no es el mismo, claro. ¿no? A veces sí hay cosas que nosotros sabemos internamente que tenemos esa idea de por dónde puede ir, y hay otras veces en las que no nos llegan a nuestra mente consciente esas cosas, Sí. esa información, esos datos. Y Mm, bueno, sí, creo mm, mm. Buah, qué que viste que interesante Plutón ese. hace tránsitos tan Sí, largos que es difícil claro. a veces, porque pasa mucho tiempo. Entonces, para No, analizarnos no es como Saturno que nos ves cada 2 años cumpliendo ciclos diferentes. sí, tal cual. Es tan largo que a veces, o sea, nosotros mismos nos estamos tratando de entender y somos súper jóvenes. Sí, claro, tal cual. Claro, eso es algo bien interesante. Para mí, la generación de astrólogos y astrólogas de Plutón en Sagitario, viste esa cosa de la nobleza, ¿no? Siento que hay un propósito noble en eso de querer compartir, Mm, sí, pero claro, ahí está esa cuestión de muchas veces nosotros que venimos antes y estamos bien cerquita y venimos justamente de ese de contacto con el dolor, venimos y le decimos, bueno, pero es que esto no lo podemos evitar, o sea, tenés que llevarte el dolor a la filosofía que querés adaptar en tu vida, no lo podemos dejar por fuera, ¿no? Qué difícil para mí ha sido claro, trabajar en sesión con esta generación muchas veces que vienen con esta idea, ¿no? De la astrología me va a dar un sentido, así como algo bien espiritual también. Y de repente lo que encuentran, de repente en este caso, es un contacto, un descubrir, un revelar algo que está oculto y quedan como, claro, pero quédate ahí, metete ahí y luego continúa. O sea, vos le vas a dar una vuelta más de rosca probablemente, porque es viene con tu esencia, ¿no? No te vas a quedar ahí, que eso es lo buenísimo. También creo que es la generación de personas con más búsqueda de sentido de vida, ¿no? Con estas preguntas como muy, de no sé para qué estoy vivo, ¿no? Entonces, por eso digo que pueden ser muy víctimas de este tipo de astrología que, como vos decías, ¿no? Te aporta un shot de dopamina, wow, encontré lo que estaba buscando, ¿viste?
y de repente se meten, y cuando esto, ¿no? Es una información delicada. Vos también hablabas de la responsabilidad, de tomar contacto con la responsabilidad que implica el conocimiento, porque también pensar en una persona que guía, tenemos que darnos cuenta que tiene una responsabilidad, no es solo el que sabe, como wow, ¿cuánto sabe? Vamos a alabarlo, ¿no? No, tiene una responsabilidad internamente, entonces no olvidar eso también. Pero ahora te quería mencionar lo de la religión, porque por ejemplo, ¿no? Lo Ujú. de la idolatría. ¿Qué pasa cuando, ejemplo, venimos y ustedes lo saben mejor, que vos decías que creciste incluso con eso de idolatrar una figura, por ejemplo, una estampita, ¿viste? Una virgen, ¿no? O por supuesto el mismo Dios, ¿no? Dios mismo, el creador, lo idolatro. Pero ahora lo veo yo con esto de, por ejemplo, lo típico, Mercurio retrógrado, ¿viste? Eh, que ya no tiene, en realidad mucha gente que hace astrología no tiene por Ya se me cae un ojo. Claro, claro. Sí, Pero ¿qué pasa justamente desde el otro lugar, ¿no? De al punto que se vuelve hasta gracioso, pero digamos, no llega a ser Mercurio o no llega a ser, no importa, el Venus Star Point, ¿no? Porque ahora también empezó a tomar entiendo. una moda. No llega a ser como un ídolo, el tránsito, digamos, el tránsito se vuelve ese Dios. Sí, 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 sí. Mira, sí, sí algo he debatido durante todo este tiempo en las redes es porque, claro, yo aparezco 2 días antes del eclipse, subo una historia y lo primero que te dicen es, ay, ¿qué me va a pasar? Yo Sí, quiero saber qué me va a pasar. No tengo ni idea. claro. Tampoco sé lo que me va a pasar a mí. Es lo más probable es que no te pase nada. Entonces, ahí vos viste con la aguja, pim, pinchar el globo, porque es como esto de todo el tiempo querer anticiparnos. Somos Sí. medio adictos a saber cómo va a estar el clima, qué es lo que va a pasar mañana, planificar un poco en exceso. También hay algo que creo que tuvo un poco que ver con esta generación, que Quirón estaba en Virgo. Sí. Y yo creo que eso también marcó, ¿viste? Porque por muchos años estuvo en Virgo también. Y creo que a veces nos saca esa parte práctica de que no queremos hacer el ABC, nos da pereza incorporar el hábito, nos da pereza esto de ir al detalle. Es como, no, 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 eso saca pero. Ah, Sí. pero la astrología hay que estudiarla. Ah, no, 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 no. No, Exacto, déjame eso. con el contenido. ¿No? Es como que parece que nos estuvieran echando a un gato, ¿no? Entonces creo que a ver, sí es verdad que entran como en esta de que, porque todo lo justificamos con Mercurio retrógrado. Ah, pero si en tu carta estaba retrógrado, ojo, porque ahora capaz que no. ¿Viste? Que hasta Sí. apareció esta parte. Y yo creo que es verdad que se puede llegar como a mezclar también el tema de la energía femenina y masculina con Marte y Venus, que a Mm. Marte nadie le está dando participación. A Marte nadie lo está mirando. Sí, Yo siento total. que se está sacando mucho para afuera, pero porque también hay un tema con la imagen femenina en esta generación. Observarla si no la ves, con todo el crecimiento, estos movimientos, Sí. ¿no? Entonces es como, ¿qué miramos? A femeninos. Miremos la luna, miremos a Venus, Mm. ¿no? Y hasta Mercurio, ahí suavecito, vamos, pero porque es uno de los que podemos explicar con más facilidad, que se mueve Exacto. más rápido, que está más cerca, todo lo que es cercano, también es como que nos entra esa cosa, pero Mm. siento que por un lado el masculino está como también medio sacado a un lado en esta Sí. generación, y claro que nos deja sin ese principio de lo probable, de la Exacto. practicidad, de lo aplicable o no. Mm. ¿Cierto? Sí. Porque muchas veces, y otra cosa que no se dice, y Mercurio estacionario, No se habla de porque el peor día en funcionario. realidad, todos Sí. sabemos que el peor momento en realidad es cuando ni va directo ni retrograda el muchacho, que Exacto. se queda ahí 2 días y que estás que se te traba la lengua, que Mm. de verdad como que parece que no te funciona el cerebro, y que Claro, te afecta más según si, no sé, si sos de Virgo es tu regente, bueno, amor, claro. está, sí, te va a afectar, si sos de Géminis también, pero no, esto de no dar la información en detalle, Eso, de no eso. ir a lo práctico, a lo aplicable, ¿verdad? No ir a la Sí. realidad. Por eso también ahora hablaba esto de Quirón, porque cuando hablamos nosotras de esta entrevista, era uno de los puntos que había visto, Mm. que me parece que también puede tener un poco que ver, Mm. ¿no? Esto de no querer como que llevarlo a la tierra. Entonces te doy Mm. información muy volada
y sí, se puede volver, yo no lo veo tanto como una religión, pero sí con prácticas similares, prácticas de justificar lo que sucede por un agente externo, de sacarnos la responsabilidad, de decir, bueno, es que Mercurio estaba retrógrado, entonces como que yo, nada, sí, no puedo decidir ni empezar. Ah, no puedo empezar nada, no puedo hacer nada porque Mercurio estaba retrógrado. sí, Entonces, ¿qué sí, hacemos con todos los planes que teníamos? Los aplazamos, ¿no? claro, Como, y que vamos a inventar una Semana Santa para Mercurio. Le vamos a poner la Semana Mercurio. claro. Todas las semanas, cuando Mercurio retrograde, vamos a poner esas semanas, son las mercurianas retrogradadas. No se hace nada. ¿Entendés? Que es como, Claro, pero es lo que te no digo, es aplicable, como que pero es toma que es la lo que se está metodología, convirtiendo. claro, claro, exacto, ahora que estamos cerca de Semana de Turismo, de Semana Santa, como le dicen, Sí, ¿no? Justamente por toma esa eso te digo, o sea, metodología. las religiones establecieron fechas, Sí, establecieron lo de dogmatizar, ¿no? De decir, bueno, esto tiene que ser así, porque yo lo digo, ¿no? exacto, Entonces, bueno, todos nos pasamos a regir bajo ese, sí, bajo ese halo. Igualmente creo que hay una fuerza muy potente de parte de astrólogos que vienen desde hace mucho tiempo haciendo un trabajo muy fino, desde que las redes sociales no te pagaban nada, no te daban exacto. nada, YouTube no te daba nada, pero la gente igual tenía ganas de enseñar y entra y explica. Mm, Entonces yo siento que hay un movimiento también muy grande, muy fuerte y muy contundente que creo que es el que sirve como de referencia para mm, apoyarnos cuando el reel de 30 segundos te dejó en ascuas, se sí, te quedó corto con la información, bueno, ahí sí, hay material. El tema es que hay que querer ir a lo virginiano de exacto. sentarte, prestar atención despacito, ¿no? Sí, la referencia para mí está ahí, para todos nosotros, sea tanto para los Plutón Sagitario, astrólogos de Escorpio, Plutón de Escorpio o Plutón en Libra. Siempre la referencia va a Mm, estar en Plutón en Virgo, que justamente, como bien decís, son los que están por fuera y uf, que, claro, o sea, por fuera de toda esta lógica que estamos hablando de la divulgación o no, de la llegada o no, de la visibilidad o no, ¿no? Y también siento que de alguna forma yo, al ser Plutón en Escorpio y tener además, como decís vos, la importancia de ver dónde tenemos a los transpersonales, pero al empezar de alguna forma a divulgar a través de tránsitos de Plutón que me empezaron a hacer a mi carta y empecé yo a activar eso, mm, siento que yo hago mucho hincapié y sobre todo para esto de saber elegir al que escuchamos y al que le pedimos, ¿no? Ya lo hemos hablado nosotros incluso, pero mm, vos en particular, bueno, por unos graditos no estás de este lado, digamos, entonces tenés como también la fuerza de Escorpio ahí muy presente, que se nota cuando hablas, si estuviéramos hablando con un Plutón Sagitario de directo Plutón, de pura cepa. claro, sería muy diferente en algunos aspectos, siento. Y también, por supuesto, obvio, lo personal, ¿no? Pero esto de la experiencia, yo siento que el astrólogo de Plutón en Sagitario, o sea, vos, sí, Mm, de alguna forma tiene está cumpliendo una función dentro de la astrología que es más de, ¿cómo te digo? Claro, más de justamente el astrólogo como el que sabe, entonces como el filósofo, como la figura de referencia a la que voy a escuchar. mm, Entonces creo que eso está bueno, porque así como nosotros somos los sanadores, ¿viste? Siento que ustedes son los que hay que escuchar, los que te van a decir algo que aunque no tenga que ver contigo, porque ahí está el tema de el que sabe, no el que sabe qué te va a pasar, el que sabe, que no es lo mismo, ¿no? sí, tal cual. Y creo que también con este toque de sí de positivismo, ¿no? Que en algún punto es necesario Mm, para recuperar también esta fe en la vida, sí, esta alegría de vivir, de estar ah, acá, ah, de que a veces no todo tenga que tener un sentido, sino que simplemente, ok, hay cosas que las sé y no sé cómo las sé, hay cosas que no las puedo entender, pero las puedo transitar. Creo que sí es necesario todos los procesos, todos los signos como procesos evolutivos, creo que son necesarios, pero sí todo en extremo, para mí, todo en extremo es malo.
Entonces, si mm, algo puede hacer Plutón en Sagitario es tratar de ir a su opuesto y decir, voy a intercambiar, me voy a hacer de mis compañeros, voy a ver qué están haciendo mis colegas, me voy a sentar a conversar, ¿no? mm, Voy a hacer un intercambio, que a veces también está mucho ese recelo, sí, ¿no? De hacerlo solo, sí, de ir caminando solo, de como que no generar lazos, no generar nexos, no hacer colaboraciones, sino que ir mucho solo. mm, Entonces, sí, cuando la única forma que tenés es de ser vos mismo, un vocero de todo un grupo, es una responsabilidad muy sí, grande para estar cargando cuando uno mm, mismo vive tránsitos y vive procesos, claro, porque, porque es eso, ¿no? A total. nosotros también nos pasa. Total, sí, sí, sí. Bueno, y por último, también para la gente que esté como escuchando y bueno, no comprenda mucho, hablar un poquito de los otros planetas que se suelen coincidir en esa generación de Plutón en Sagitario, o sea, Neptuno, y Urano, por ejemplo, Ujú. ¿dónde los tenés vos y cómo tiene que ver también con esto que estamos hablando, ¿no? Yo los tengo en Capricornio. Ahí va. eh, Andan haciendo cosas ahí en Capricornio. Hay un tema que yo creo que como que el signo siguiente siempre le dice al anterior, eh, para, ¿no? Esto así, así, Ah. no. ¿Viste? Es como el que le viene a decir, ¿por qué no lo vemos de otra manera? Entonces, claro, Sagitario viene así como que muy, muy libre y Mm, muy disruptivo y muy, en algunos casos se le dice irresponsable. Yo no le quiero decir irresponsable, pero un poco sí. Es eso de ir como muy livianito, ¿no? mm, Y el tema de Capricornio yo creo que ayuda, pero que también tuvo que ver con Urano ahí, esto de querer romper un poco con las mm. estructuras que estaban establecidas, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso hace que es como que no, quiero romper con las instituciones, quiero acabar con todo, pero en base a una verdad que todavía yo no pude probar, no Mm, la pude testear. Es lo que te decía, ¿no? De que nosotros analizamos a veces a un Plutón y estuvo tanto tiempo en ese signo que para ver la generación anterior te tenés que ir muchísimo más en el tiempo y llega un momento en el que por contexto social, por acontecimiento, por todo, no lo podés mm, relacionar, no lo podés traer a tierra. Fíjate que nosotros somos un Plutón en Sagitario hablando en una era de Plutón en Acuario. sí, Entonces, se lleva muy bien una cosa con la otra sí, también, ¿no? sí, Yo creo que la parte de Plutón y Capricornio fue más bien de formarnos, mm, no todos con las mismas sí, elecciones ni todos con las mismas decisiones, pero sí creo que fue una etapa de mucha formación, de aprender, de trabajar, de irnos como puliendo y de también adaptarnos, ¿no? De que veníamos de un proceso muy sí, libre, qué sé yo, y que cuando entró Plutón en Capricornio fue como, ok, a los que tenemos planetas en Capricornio sí, nos es más fácil quizás el agarrarle la sí, onda y decir, ah, por acá viene, pero siento que para otros quizás puede haber sido un poco más duro el tema sí, de tener que encontrarse con una realidad sí, muy concreta de frente y que muchas de sus bases y de sus fundamentos no van a ser viables, pero claro, ahora él entra en Acuario y mm, empieza toda esta revolución, ¿no? Porque para entender a Plutón yo creo que a veces hay que verlo en el contemporáneo, en lo que está mm, pasando al día de hoy mm, para poder darle los atributos del otro signo. sí, Y claro, tuvimos unas entradas y salidas de Plutón en Acuario para tocar inteligencia artificial, para tocar mm, temas ¿no? muy disruptivos sí, y muy poderosos, porque fue mm, como, ah, mira qué genial, ahora se puede hacer esto, ahora tenés un asistente, ahora esto te ayuda, ahora te resuelve todos los problemas. Sí, pero además te puede hacer un video de alguien reconocido hablando, explicando, diciendo algo que nunca dijo, sí, en realidad, y te puede claro, convencer de que eso es así. claro, Entonces, creo que todo lo que hace este Plutón en realidad es como mostrarte el lado poderoso y el lado peligroso al mismo tiempo. Te sí, muestra el gran benefactor, te muestra la super herramienta que te está dando y por otro lado mm, te dice, también es esto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, sobre todo para los que tuvimos planetas en tierra, mm, fue como, bueno, quiero romper con todo, mm, pero hay que ver en base a qué fundamentos, ¿no? mm, Y eso sí, total, incluso en un tránsito de Plutón por estos planetas natales,
sobre todo por Mercurio y demás, fue que yo me di de frente con la astrología y dije, ah, acá estaba mm, esta fuente de información que yo estaba buscando, esta explicación que yo le estaba mm, buscando a mucho de lo que me pasaba. Y bueno, sí la encontré por ahí y sí que no te digo que soy fanática, pero sí, yo creo que tiene un orden, creo que tiene un sentido y que lo apoyo. mm, No intento dogmatizar a los demás, decir, ah, esta es la... No, de hecho, mi entorno es muy, en gran parte, escéptico, ¿no? De todo, y igualmente vienen y te sí, preguntan y te dicen, ah, pero tal cosa, y bueno, y tenemos este acompañamiento, ¿no? Y ese es mm, el rol que cumplo, mm, fundamentalmente, el de ser el mm, acompañamiento totalmente abierto, de que cuando quieras, estamos acá, y de que cuando no, sos libre de hacer, creer y pensar todo lo que vos quieras. sí, Pero bueno, sí, creo mm, que hace falta mucha tierra, mucha, mucha, mucha tierra sí, para poder bajar y decir, a mm, ver, o sea, hasta sí. dónde esto es factible, ¿no? Ujú. Sí, está bueno eso que decís, tomar el signo anterior y el signo que sigue, ¿no? Cada uno en nuestra generación, pero hacer eso como ejercicio está bueno. Yo sí he notado, ya como para cerrar, he notado que, por ejemplo, en las redes sociales, las personas que incluso no son de Plutón en Sagitario, pero que tienen mucho Sagitario en su ¿Mm? carta, o que tienen mucho Géminis, ¿Eh? ambas, son como las que más tienden a esto de eso, como de fanatizar en algún sentido, que era el principio de la charla, y también entender esto de la astrología, porque el guía, imagínense, no sé, unas plantillas que tuviera el astrólogo ahí, que te, vos le preguntás tal cosa y te manda una plantilla, ¿no? Bueno, y te manda la plantilla, no te está escuchando, no te está recibiendo, ¿no? Eso no es astrología realmente. La astrología va a ser muy precisa, en realidad, como decías vos, muy precisa al momento exacto, a la persona exacta, al contexto exacto, va a tener en cuenta todo lo más precisamente posible. Entonces no podemos hacer preguntas genéricas, ¿no? Esto que te decís vos de, che, ¿qué me va a pasar? No podemos responder qué te va a pasar. No, no, no es esa, o sea, el conocimiento no tiene la finalidad de darte a vos como persona individual una seguridad, una salvedad de algo, digamos, tiene otro fin. Entonces, empezar a investigar cuál es el fin último del conocimiento para toda esta generación, para todos en realidad, pero que lo trae Plutón en Sagitario, es para qué me sirve saber, porque, y para qué quiero saber, y todo esto que es alrededor del saber, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, sí, yo creo que Plutón también tiene como esto del control y del poder y de la manipulación. Entonces a veces es querer controlar al otro o dominar al otro en base a lo que yo sé, Ahí va, ahí va. ¿verdad? Entonces es toda esta información que yo tengo, te quiero convencer de que esto es así, te quiero Ujú. convencer de que eso es cierto, o te quiero decir que vos te guíes o te... Y en Sí, realidad creo que no va desde ahí, más que mm, nada está el poder sí de transformación a través de la palabra. Somos una generación con un excelente discurso. sí, Es algo que se nos da muy bien y muy fácil. Entonces creo que si tenés ese poder de comunicar y de aprender con facilidad, porque es otra facilidad para Plutón en Sagitario, esto de absorber información. sí, Lo que yo te decía, yo jugaba de chiquita con cosas de astrología, no sé de dónde traigo información a veces, pero es esto de que si vos lo podés validar, si lo podés bajar a la tierra, mira tu carta natal, observa qué pasa con la tierra en tu carta natal. Está negada, está aceptada, está integrada realmente toda esa parte tuya más realista. sí, Necesitas equilibrarte porque tenés una facilidad, tenés una herramienta y Plutón donde mm, se pone es herramienta, para sí, mí es herramienta y es sí, poder. El tema es que cuando se vive desde la inconsciencia, exacto, lo que pasa es que te domina, exacto, ¿viste? exacto, Es el contrario, es como que te jala, es eso que sí, te está como timoneando ahí. Entonces, me parece que es súper importante aprender esto, ¿no? Del poder que tiene la palabra, el poder que tiene la información, el poder que adquirimos en base a todo lo que aprendimos y usarlo con mucha, mucha, mucha conciencia. La información genérica y libre siento que puede ser, en gran parte sí, para mí es peligrosa, ¿sabes? sí, Es algo que convence y que hay generaciones que somos como más susceptibles a la sí. información.
Entonces hay total. que tener mucho cuidado de qué nutrimos nuestra cabeza, de qué nos vamos Sí, a sostener y bueno, elegir, saber elegir y equilibrarnos. Me parece que es sí, eso, Flor. sí, sí, excelente. Bueno, me encantó este cierre, una charla súper interesante. Sí, da para verla varias veces seguramente, porque es un tema temazo, temazo, re temazo que me parece que tocamos. Buenísimo hablar con Total. Plutón de Sagitario porque te hila todas las ideas, pim, pam, pum, pam, me encanta. Muchas Y gracias. Sí, sí. Te digo que hay un don. sí, ahí está Plutón, sí. Y bueno, yo voy a dejar en la descripción todos los datos para que te contacten. También una recomendación última a todos los astrólogos en general, pero pensando en este cierre de Plutón en Sagitario, que puedan, algo que practiqué yo recientemente contigo, que es hacerme una consulta con otro astrólogo que sea de otra generación, y en general con otro astrólogo, porque hay otra mirada, esto que vos decías. Yo también con mi Sagitario a veces pienso que todo lo voy a hacer sola, todo lo puedo aprender sola y no es verdad esto y te puede llevar a, como vos decís, a estos círculos viciosos que uno queda encerrado. Así que es muy importante que consultemos entre astrólogos. Me parece súper rico esto, nos va a permitir crecer y ampliar nuestro conocimiento. Así que, bueno, gracias por eso, Nicole, y por esta No, espacio. por favor, Y gracias a vos, Flor. bueno, un besote para todos los que estén escuchando. Dejo las redes de Nicole, las mías, como siempre, todo, etcétera. Besote.